bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel y ¿estáis preparados para un nuevo tutorial? Con esta lana, que es así aplastada, pues voy a hacer un bolso. He montado 30 nudos alrededor de una hebra, la he puesto aquí con alfileres. He montado 30 puntos que en realidad son 60 hebras. Y voy a hacer este punto así, imitando las raspas. Las hebras las he cortado de 2,5 metros, luego os diré si me ha venido bien o no, porque es la primera vez que lo hago. Aquí he hecho el esquema, 30 nudos, 60 hebras. Se empieza por un nudo plano y se termina por un nudo plano. Entonces, si no tenemos bastante para la labor, tenemos que añadir a partir del nudo plano, que son 14 puntos. Y en medio de cada nudo plano hay 5 nudos. En medio. Y aquí se hacen los nudos planos. Y luego esta hebra de aquí en medio, de los 5 que hay aquí, y la del medio, se va a convertir en la guía para los próximos nudos planos que hagamos aquí en medio. Aquí me he equivocado, es la tercera. Esa será la guía para otros nudos planos y puede ser cortada más pequeña, más corta. Veis aquí que ya los he empezado a hacerlo. Aquí entonces empiezo por nudos planos, otro, y después haré aquí en medio otros nudos planos abajo. Ahora voy a enseñar cómo se hace. Para montar los puntos lo que hago es doblarlo por la mitad y lo coloco así, el bucle hacia arriba, por delante, hacia adentro, y ahora meto las 2 hebras por medio y se queda así, con el nudito por delante. Ahora, donde dije que había que hacer el nudo plano, que lo tengo aquí señalado con estas 4 hebras, voy a hacer el nudo plano, que el nudo plano tiene 2 partes. Esta sería la primera parte y la segunda parte. Ya está el nudo plano hecho. No sé si arrimarlo un poco más, que lo veáis. Y ahora voy a seguir haciendo 5 nudos planos, como aquí. Vamos a ver si lo veis ahí. 5 nudos planos aquí. Pero en lugar de utilizar estas hebras de los lados, la guía sí la voy a utilizar la misma, pero estas hebras de los lados no. Voy a coger una hebra de al lado y esta la pongo debajo. Entonces esta no la utilizo, la pongo debajo y voy a utilizar la de al lado y hago otro nudo plano con esa. Y se queda por encima. Sigo haciendo nudos planos, sigo con la guía, pero en vez de utilizar las 2 que hay al lado, voy a utilizar otra de aquí, de arriba, y otra del otro lado. Entonces otro nudo plano con estos 4 y las otras se van quedando debajo. ¿Veis? Se van quedando debajo.
Estos se doblan porque como no es redondito y es conveniente ponerlo derecho. Bueno, ya tengo 3. Sigo con la misma guía, con estas dos, pero ahora utilizo esta de aquí y esta de aquí para hacer el siguiente nudo plano. Le pongo alfileres porque no tengo donde colgarlo. Esto es un corchopán que lo he forrado para hacer el macramé. Bueno, ya tengo 4 y me queda otro que sigo con la misma guía, pero ahora voy a utilizar esta de aquí y esta de aquí. Las otras se van quedando debajo. Bueno, pues ya tengo los 5. Y ahora aquí esta era la guía para hacer otros nudos planos en medio, pero utilizando las hebras que se han quedado aquí debajo. Lo voy a poner más lejos para que se vea mejor. Entonces con esta va a ser la guía y utilizo la hebra de debajo. Hay que ponerla un poco en orden. Esta es la de arriba y estas también se ponen en orden para hacer nuevamente nudos planos. Con la primera que hay debajo la voy a poner derecha. Este es el problema de que es plano, de que no es redondo. Y lo empiezo un poquito más abajo. Ahí. Que se quede más o menos en la mitad del otro. La guía sigue la misma y ahora esta hebra de los lados la pongo debajo y voy a utilizar la otra que estaba aquí en el lado, esta y esta. Las otras las pongo debajo y hago un nudo plano con esas dos. Tengo que hacer 5 nudos planos, igual que he hecho aquí. ¿Veis? Aquí he hecho 5 nudos planos. Aquí 5 nudos planos y se van alternando. Aquí solamente se ven las hebras por encima al empezar, luego siempre van a estar así por debajo, formando raspas. Pero es siempre lo mismo. Siempre se utilizan las hebras que hay debajo. Y la guía sigue siendo la misma siempre. Lo voy a terminar así en pico. Cada vez he ido haciendo uno, luego otro más abajo, de forma que salga así en diagonal. Y esta hebra se gasta un montón, entonces hay que hacerla más de 2,5 metros, cortarla. Porque los demás sí se van pillando las hebras de debajo, pero esta de los lados es la única que se emplea, siempre se emplea para hacer los nudos de los lados, siempre la misma. Entonces hay que cortarla más larga. Y ahora le voy a hacer así en diagonal. Aquí ya se lo he hecho en este lado, unos nudos redonditos para ir pillando todas las hebras, se van poniendo bien. Y esta del lado sirve de guía y las demás pues se van envolviendo. Esta la segunda
Se dan 2 nudos con cada hebra. Hay que ir en orden. Y luego lo voy a dejar, le voy a dejar los flecos. No sé cuánto van a medir, ya lo iré calculando. Unos que se queden bonitos. Tengo que hacer la otra parte, porque esta va a ser la parte, una parte del bolso y luego otra parte. Igual. Bueno, no sigo porque es siempre igual, con todas las hebras hay que hacerlo 2 veces. Y después le voy a hacer aquí una trenza, no sé si se ve bien, la voy a arrimar. Después de estos nudos, aquí le voy a hacer una trenza que se hace. Lo voy a empezar aquí en este lado y luego voy a hacer la izquierda. Voy a empezar aquí en este lado a hacerla. Ay, que no se ve. Entonces, se pillan 3 hebras y con la de la izquierda se pasa por debajo y por medio y se va tensando. Luego de estas dos, esta es la que va a envolver y pillo otra, entonces ya tengo 3. Con la de la izquierda lo llevo por debajo, por medio y tiro hacia arriba y ya se va haciendo la trenza. Otros 2 y el de la izquierda lo paso así, hago así un bucle y por debajo tiro hacia arriba y veis que se va haciendo la trenza. Bueno, pues pienso hacer unos nudos como estos, vamos a ver, como estos. Otro de trenza y otro de nudos redondos. A la izquierda, pues igual. Tenemos 3 hebras. La de la izquierda pasa por debajo y por medio y se tira hacia arriba. Pillo otra. Esta de la izquierda la paso así por debajo, entra por medio y hacia arriba y se va formando una trenza. No sé si se verá bien, la voy a arrimar más para que la veáis. ¿Veis la trenza que se ha formado? Después de estos nudos le hago un nudo normal ahí, uniendo la cuerda final de un lado y de otro, pero aquí después de la trenza me quedan 4 cuerdas, entonces lo que hago es hacer un nudo plano con estas cuerdas para terminar ahí el pico. Aquí hago un nudo plano, cada nudo acordaros que son 2 veces, entonces un nudo y por el otro lado. Para rematar ahí el pico. Y luego después hago otra fila aquí de estos nudos redondos. Así. El primero me sirve de guía y los voy envolviendo. No lo tengo cogido y no se hace bien el nudo. Así se van haciendo hasta terminar y al final se hace ahí un nudo con las 2 cuerdas de un lado y de otro.
Las cuerdas se las he cortado de 20 centímetros y con este lado he hecho un patrón de papel para el forro y lo he cortado con las medidas iguales, dejándole margen para luego coserlo. Esto, el forro no se lo voy a poner justo en el borde, sino que voy a doblar aquí un poquito y el forro lo voy a coser aquí. Pero antes de hacer eso le quiero poner un botón, pero lo he estado buscando y como tengo tanto material es que no consigo encontrarlo. Un botón de estos que son como imanes, que me encantan, y compré unos cuantos y no sé dónde los he puesto. Eso lo tengo que hacer, poner el botón antes de doblarlo. Y también he hecho una muestra para el asa, que la voy a poner en bandolera, y he utilizado 2 cuerdas para hacer el asa. Lo he hecho con los dedos. Si queréis ver cómo lo hago, pues lo explico lentamente en otro vídeo que tengo. Si no, le ponéis el asa de otra manera. Ya he cosido los lados del bolso. Esta parte de abajo la he cosido por el derecho, porque con los flecos no se puede, por el revés, y entonces esta por el revés con un punto de lado, con una aguja lanera. Entonces he ido haciendo hacia un lado, no a un punto de lado, hacia un lado y luego hacia el otro, hacia mí. Bien por los agujeros, porque si no es un hilo que se engancha, como están hacia un lado, pero he preferido hacerlo con el mismo para que parezca natural. Y hacia el otro, hacia mí y hacia fuera. Bueno, esto es un ejemplo de cómo lo he hecho. Ahora os enseño el forro, que lo he hecho con el patrón que os dije, y ahora lo voy a meter dentro. Y con un hilo fuerte lo voy a coser aquí al borde. No lo voy a hacer como dije antes, porque cambio de idea, ya sabéis. Lo voy a hacer así, a un punto de lado. Este sí lo voy a hacer con un punto de lado, así. Es para mostraros simplemente. Así, con un punto de lado. Y luego lo voy a doblar hacia adentro, un poquito como os dije, pero es para que esté más reforzado. Y otra vez lo voy a coser ahí también con otro punto de lado, para que no se vea el borde feo, y quedará más o menos así. Ya lo he terminado, ¿veis? Con los flecos, tiene muchos flecos porque como tiene de un lado y de otro. Y luego aquí lo he vuelto, le he puesto el botón y le he puesto aquí también las asas, se las he cosido aquí por dentro, al borde, pero está tapado y así se queda. ¿Veis las asas también? Bueno, pues hasta pronto.